Queridos hermanos y hermanas en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este programa nocturno que hacemos todos los días. Tratamos de hacerlo mientras Dios nos lo permita, aunque a unos no les parezca. Gracias, señores. Gracias por acompañarnos. Esto es gracias a Dios y es gracias a ustedes. Los quiero mucho, lo saben. Un abrazo a distancia a ustedes y a todos los suyos y a los que nos odian también. Porque sí hay enemigos que no están de acuerdo con nosotros y con nuestro trabajo. Para ellos, un abrazo también y gracias por vernos. Gracias por comentar. A veces, cuando damos temas y a veces los conceptos que manejamos o la forma de decirlo no es tan agradable, tan dulce a los oídos. O sea, no endulzamos el oído, más bien inquietamos. Nos puede parecer que estamos haciendo las cosas mal. De hecho, es una táctica del demonio que nos da tristeza, pereza. Nos dice, ¿por qué? ¿Por qué hablamos mal quizás? O quizás vamos en contracorriente. O quizás estamos hablando cosas contrarias a lo que es la verdad. Porque todo el mundo, o la gran mayoría del mundo, pues va a una dirección y nosotros vamos en el lado opuesto. Y eso nos tiende a desanimar, ¿verdad? Pero cuando vemos gente como esta, de la que vamos a hablar el día de hoy, de este santo obispo, nos motivamos y decimos, no estamos mal. Estamos siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo es causa de contradicción. Hemos aquí nosotros expuesto malos obispos. Obispos satánicos. Así lo hemos dicho. Obispos masones, mediocres, que se roban el puesto de obispos para destruir la iglesia. Pero también nos da mucho gusto y el día de hoy vamos a hablar de esto porque nos da un enorme gusto tener a obispos como Monseñor Salvatore de la arquidiócesis de San Francisco. La verdad, es un orgullo, es un honor contar con estos pastores, contar con estos hombres dignos de su puesto y que gracias a ellos, gracias a su heroísmo, a su valentía, a su trabajo, la iglesia tiene todavía sangre viva, todavía tiene esperanza por estos hombres. Honor a quien honor merece, yo siempre lo he dicho, y en este caso Monseñor Salvatore se pone serio. Es el testimonio que esperamos nosotros de los obispos. Es lo que queremos ver. Ahí es donde vemos a Cristo. Monseñor Salvatore habla de una cosa fuerte. Ahorita lo vamos a pensar. Monseñor Salvatore habla de excomunión. Señores, esto es para alegrarnos a los católicos de verdad, de verdad. A los charlatanes y a los que se quieren ahí hacer creer nada más de católicos de nombre, les va a dar como un golpe en el hígado, les va a una sal que les van a echar en una herida. Pero a los que de veras amamos a Jesucristo, a los que de veras tenemos el corazón inflamado del amor de Dios, esto nos gusta. Esto es lo que queremos y esto es lo que nos llena de fuerzas para continuar. Hablamos de excomunión, hablamos de sacar la basura de la casa, hablamos de luchar y de poner freno a todo esto que está pasando. ¿Te me puedes tú distantear? Puedes decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a manejar el tema con mucha delicadeza. No por miedo a los medios de comunicación, sino por las censuras. Recuerden que tenemos que ser prudentes como las serpientes, nobles como las palomas, atentos. No podemos dejarnos ir luego así porque sabemos que hay censuras, que hay persecución. Por eso, ahorita te voy a pasar solamente una imagen de Monseñor Salvatore. El texto yo lo voy a leer de él, de su comunicado, porque tiene palabritas que vamos a omitir. Vamos a omitir en sentido a hablarlas así públicamente. Pero el católico entiende. Y para ponernos en contexto, te voy a decir de lo que vamos a hablar.
No podemos quedarnos callados, te lo vuelvo a repetir. Seríamos unos cobardes. Y nosotros no somos cobardes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se refiere Monseñor Salvatore? ¿O a qué nos vamos a referir en contexto, en concreto en este tema? Al derecho de las damas para ya sabes qué. Es algo que está pasando a nivel mundial. Es una orden masónica, es una orden diabólica que se giró desde lo más profundo del infierno y que los secuaces de Satanás la han venido cumpliendo al pie de la letra y han venido cumpliendo las órdenes de sus amos. ¿A qué es? No lo voy a decir con palabras, pero es al derecho a que las damas, ya sabes, hagan lo que viene promocionándose. No es raro, o no es casualidad, perdón, que todos los gobiernos, casi todos a nivel mundial, estén luchando por el mismo hilo. Que pocos sean los que se resistan y que los que se resistan sean perseguidos como ratas y abapaleados y queriéndolos destruir a costa de todo. Si tú eres una persona que cree que el socialismo, que el comunismo, que el capitalismo, cosas que están luchando, corrientes que luchan entre sí, eso es mentira, eso es mentira. Aquí en este mundo las únicas fuerzas que se debaten es el bien y el mal, Dios y el demonio, pro vida y anti vida. Y digo pro vida porque Dios es la vida. Nos están llevando a una cultura diabólica, a una cultura de la muerte, y no nos hemos dado cuenta. Y los que nos hemos dado cuenta somos perseguidos y muchos no hacemos nada. Mira, cuando los gobiernos apoyan esto que está pasando a nivel mundial, el derecho a decidir si nacen o no tienen una vida, lo que está haciendo el demonio es provocarnos una ira de Dios tan terrible que no te imaginas. Tú, yo y los que están aquí y los niños que vienen lo que vamos a sufrir. Si a Sodoma y a Gomorra le fue mal, a nosotros nos va a ir peor. ¿Por qué digo yo esto? Porque hablamos de muerte. Hablamos de darle el lugar al asesino en nuestras vidas, en nuestro mundo. El Señor es el que da la vida. Es verdad que hay teorías que te vienen inventando. Aquí no vamos a hablar de que si la teoría julana, que no ocupas eso, católico. Usa el sentido común. Usa tu cabeza. No ocupas ser doctor en Harvard o es ver si la célula esta con la... No, aquí no te vamos a enredar con eso. Usa tu sentido común si eres católico. El dueño de la vida, el que llama, el que da el alma, la personalidad es Dios. Nadie más. Los papás, la pareja que engendra a un bebé, es colaboradora nada más, medio. Pero el que le da, el dueño, es Él. Jesucristo en la Biblia nos lo dice. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. El proyecto de llamarte, de no ser nada, de no ser nadie y ser alguien, porque porque Dios te llama a la vida, es de Él. Y el oponerse bajo las condiciones que sean a ese proyecto, a esa persona, esa vida, es diabólico, entiéndanlo, es diabólico. Y para que todos los gobiernos se gasten millones de dólares, se gasten recursos, es porque hay alguien atrás que no quiere o que quiere esa oposición ante la vida que se está dando. Muchos países ya lo han aprobado. Y aparte las ideologías que traen,
en la ideología G y todo ese tipo de cosas. Todo va por la misma línea. Oponerte a los mandatos, oponerte a las leyes de Dios. El desequilibrio y el sufrimiento que vamos a causar es aterrador. El ser humano ni sabe a dónde vamos. O sea, la verdad, nos han dopado la conciencia. No te imaginas lo que vamos a pagar. No te lo imaginas. Todas esas inocentitos que dejan este mundo por culpa de lo que sea, sus familiares, por culpa de su madre, ellos regresan al cielo. Los que vamos a dar cuentas de eso somos nosotros. Los que lo hacen por hacerlo. Los que quieren ir a pedirlo por querer ir a pedirlo. Y los que nos quedamos callados por quedarnos callados. Nos están metiendo en una cultura diabólica tan terrible, donde vamos a ver anormal que se destruya ya sabes. Va a ser en un futuro más difícil, o va a ser más pecado cortar un árbol que quitarle a un indefenso su derecho. Y no lo han puesto tan elegante de decir el derecho de decidir es mi cuerpo, y no lo han puesto como algo lindo, como algo como progreso. Falsedad, falsedad. Lo mismo pasó con Eva y Satanás. Come, haz esto, desobedece a Dios. El demonio se carcajea, se ríe. Cuando en México hace unos días se aprobó esta ley, la Suprema Corte, parásitos esos, aprobaron esta ley, hasta tembló. Hasta tembló. La tierra se empezó a estremecer. No saben los ríos que nos esperan de sufrimiento para todos los seres humanos. No tendremos paz. No tendremos familias buenas, parejas buenas. No tenemos noviazgos santos. No tendremos descanso. No seremos felices. Mientras nosotros, como seres humanos, no quitemos esta lacra que nos están imponiendo y dejemos que siga avanzando, el ser humano va a ser esclavo de Satanás. Con esto que está pasando, las damitas se convierten en esclavas del demonio y no se dan cuenta. Dejan de ser mujeres. Dejan de ser mujeres para convertirse en bestias que atacan a su propia sangre. Y al rato vamos a pagar todos los males que estamos haciendo, por una forma o por otra. Ok. Para colmo, eso está pasando a nivel mundial, no lo podemos negar. El demonio es astuto, lo sabemos. Con ese eslogan nos trae. Pero para colmo, nuestra iglesia, de una forma u otra, está involucrada en eso. Para colmo, para acabarla de fregar, la que debe de poner orden, está involucrada en todas esas ideologías G, en lo que está pasando a nivel mundial, de los bebés, está involucrada la iglesia. Muchos obispos, si no lo apoyan directo o indirecto, pero lo están apoyando. Y si no, no hacen nada. En este sentido, la iglesia ha pactado con Satanás. Les guste o no les guste, ha pactado. No toda, no toda. Y aquí es donde entra este sabio, santo obispo. Y como él, varios más. ¿Verdad? Hablamos de excomunión. Monseñor Salvatore se puso fuerte. Monseñor Salvatore ha dicho, que las personas que apoyen esto, que practiquen esto, que
estén de acuerdo como políticos en esto, deben de ser excomulgados de la Iglesia Católica. Deben de ser corridos de la Iglesia Católica. Vuelvo a repetirte, no todos los obispos, pero la Iglesia debe de dar esa mano fuerte, ese manotazo. ¿Por qué? Porque es la que debe de defender la vida. La vida es Dios. Es la que debe defender los mandamientos. Y cuando vemos este obispo lo que está haciendo, decimos, wow, este sí está haciendo su trabajo. Hablamos de excomunión, hablamos de correr a esa gente, hablamos de deslindarnos, de no ser cómplice. Fíjate en Estados Unidos lo que está pasando. Obispos le dan y quieren la comunión, y le dan la comunión a toda esta clase de gente que se dice que es católica, pero promueve ideas satánicas a nivel mundial. Es una burla. Burla para la Eucaristía, burla para Jesucristo, burla para nosotros y burla para la misma iglesia. Por eso este obispo habla de excomulgar. Y no. Tenemos que correr esa gente de la Iglesia Católica. Tenemos que dejar bien claro que la iglesia no está de acuerdo con esas ideas. Y estar predicando y estar cuidando a la gente, a su rebaño, aguas, porque el que practique esto comete pecado gravísimo, pecado horrible, aguas, no pactes con Satanás. Entonces, este obispo lo está haciendo bien. Vamos a ver lo que dice el obispo, para que sepas de lo que estamos hablando. Mira, aquí te muestro la imagen, no puedo mostrarte el artículo de veras por lo que está diciendo. Yo no puedo hablar por la censura, voy a ver cómo nos va todavía, incluso no sé, porque esto se pone fuerte. Si tú dices la palabra, ya sabes que empieza con la A, que es el derecho de las mujeres, supuestamente, te censuran rápido y te borran. ¿Por qué? Porque no quieren que interfieras en la línea de mando de Satanás. ¿Okay? Espero por favor y ve comprendas, ¿verdad? El arzobispo Salvatore Cordileone se llama, está pidiendo que se trate el tema sobre la cuestión de la excomunión de los defensores de este hecho atroz que ya sabes cuál es. Fíjate lo que está diciendo Monseñor, la excomunión. Vamos a hablar de excomunión. Tenemos que excomulgar a mucha gente. A fuerza lo tenemos que hacer. Porque no podemos permitir que se jacten de ser supuestamente católicos y que vengan a participar en actos satánicos como estos. Dice el artículo lo siguiente. En un artículo de opinión, el arzobispo Salvatore Cordileone establece un paralelo entre la política del ya sabes qué de hoy y el apoyo institucional a la segregación de otras formas de social, racial en los Estados Unidos en el siglo XX. Ok. El Monseñor Salvatore compara el daño social que se está haciendo con esta práctica a nivel mundial con otros daños raciales que se hicieron en Estados Unidos hace tiempo, que ahorita lo vamos a ver, nos lo va a explicar en este artículo. El arzobispo Salvatore Cordileone escribió un artículo titulado Nuestro deber es desafiar a todos los políticos que se creen católicos y que apoyan el derecho, ya sabes a qué. Lo escribió en un periódico Washington Post en este mismo mes. El obispo califica el acto del derecho de las mujeres a no nacer como un desafío que tenemos los católicos, los derechos humanos más urgentes de nuestro tiempo. El arzobispo Salvatore Cordileone invocó el domingo la excomunión de los prominentes segregacionistas católicos
a principio de la década de 1960. Pasó un caso en 1960 del cual el obispo hace referencia para tratar el asunto que está pasando ahorita con esto del derecho de las mujeres, supuestamente. Lo citó como un ejemplo de una respuesta legítima a los políticos católicos pro, ya sabes qué, que apoyan una gran maldad y desprecio o un daño moral. El líder de la arquidiócesis de San Francisco rechazó declaraciones recientes de los políticos que han denunciado una nueva ley estatal en el estado de Texas que prohíbe, ya saben qué, después de las 6 semanas del embarazo. El presidente ya de la República de Estados Unidos y los presidentes de las cámaras de los representantes, Nancy Pelosi, por ejemplo, ambos supuestamente católicos, profesos, han estado entre los que han manifestado enérgicamente en contra de la ley que ha dado pro vida en Texas, ¿no? En el artículo que escribió el señor obispo Salvatore Cordileone, establece un paralelo entre los políticos que apoyan ya sabes, el día de hoy, y el apoyo institucional de la segregación y otras formas de injusticia racial en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Citó específicamente el ejemplo del arzobispo de Nueva Orleans, Joseph Roman, quien se negó a permanecer en silencio sobre las injusticias raciales que corrompió a la sociedad estadounidense en su época. Ok, para entender mejor esto, Monseñor Salvatore nos está explicando en el artículo que tenemos que, o se tienen que excomulgar, que a los políticos que apoyan esto, no nomás a los políticos, médicos, enfermeras, maestros, todo católico que esté de aparte de esto, tiene que ser excomulgado por el daño social y por el daño espiritual que están buscando. Señor Salvatore ha dicho que las personas que son católicos, políticos o se jactan, no deben recibir la comunión por ningún motivo. Y él ha citado que estamos en un mundo en el que la iglesia tiene que ser desafiante en ese sentido. La iglesia tiene que ponerse dura con esas nuevas leyes. Vengan de quien vengan. Y tiene que dar la talla para defender la vida. Para contextualizar el tema, Monseñor Salvatore citó a un obispo en 1990 de Nueva York, que hubo un problema social, que él resistió y triunfó en ese sentido. Vamos a verlo un poquito para que entiendas. Esa es la manera como un ejemplo que pone Salvatore, obispo, para ilustrarnos esto, ¿no? El obispo, ya dije que es Joseph Ramnuel, es de Nueva York. Ramnuel, el obispo, no se quedó en su carril. A diferencia de otros obispos a lo largo de la historia de este país, él no dio prioridad a mantener felices a los feligreses y al público antes de promover la justicia racial. En cambio, comenzó una campaña larga y paciente de persuasión moral para cambiar las opiniones de los católicos blancos a favor de la segregación. Ok. La campaña de Ramnuel incluyó la admisión de 2 estudiantes negros en el seminario de Notre Dame de Nueva Orleans en 1948. 3 años después, ordenó la eliminación de los carteles blancos y de colores de las iglesias católicas de su arquidiócesis. En 1953, ordenó el fin de la segregación en la arquidiócesis, integró formalmente a las escuelas católicas de Nueva Orleans en 1962. Muchos católicos blancos
estaban furiosos por esta ruptura del estatus de segregaciones, arrojando desde hace mucho tiempo. Organizaron protestas y boicot. Brownell envió cartas con paciencia instando a una conversión de corazones, pero también estaba dispuesto a amenazar a los opositores a la desegregación con la excomunión. Aquí es donde viene lo interesante. El 16 de abril de 1962 prosiguió excomulgando a unos ex jueces, un conocido escritor y un conocido organizador comunitario de los segregacionistas. Dos de los tres más tarde se arrepintieron y murieron católicos buenos o en buena posición. ¿Esto estuvo mal?, pregunta el obispo. ¿Qué fue o eso fue convertir la Eucaristía en un arma? Es una pregunta que hace el obispo. No. Brownell lo reconoció que la defensa pública prominente y de alto perfil del racismo era escandalosa, violaba las enseñanzas católicas fundamentales y los principios básicos. También conducía a otros al pecado. El arzobispo Salvatore Cordileone señaló que Texas está proporcionando $100 millones para financiar centros de embarazo, agencias de adopción y hogares de maternidad, al mismo tiempo que brinda a las madres que desean tener sus bebés asesoramiento gratuito, ayuda para padres, para proveerlos de leche, pañales y todos los utensilios y capacitaciones laborales. No se puede ser un buen católico y apoyar la expansión de los derechos aprobados por el gobierno para destruir a seres humanos inocentes. La respuesta a los embarazos no es la violencia, sino el amor, tanto para las madres como para los hijos. Esto no es inapropiado, pastor. En todo caso, la respuesta de los líderes políticos católicos a la situación de Texas destaca la necesidad de que digamos más alto la excomunión, concluye el obispo su artículo. Creo que más claro no se puede ser. Citó este ejemplo de este obispo, Monseñor Salvatore, donde nos habla de que en ese tiempo había división entre negros y blancos, y este obispo excomulgó a varios, pero él luchó y luchó y luchó para que se respetara igual manera al moreno que al blanco. Antes no lo hacía así y todos sabemos ese tipo de clases, ¿no? El obispo dice que el obispo Joseph no se quedó callado y luchó, fue amenazado, le hicieron protesta, le hicieron boicot, pero él alzó siempre la voz y dijo, no, esto contradice la enseñanza de la iglesia y tenemos que respetar, tenemos que ser los mismos. Lo mismo está pasando aquí con esta práctica diabólica que se está llevando a cabo a nivel mundial. Dice el obispo Salvatore, tenemos que excomulgar. Y no nomás el obispo Salvatore, Benedicto XVI también lo dijo, excomunión. Las personas que apoyan esta cuestión tan terrible, este acto, tienen que ser excomulgados. Ahora, claro que se puede dar la batalla. Y se puede dar la batalla como no tienes una idea. ¿Por qué? Pues porque, ¿sabes qué? Texas lo está haciendo. Texas lo está haciendo. Dice que está designando dinero para apoyar. Es que mira, a ver, vamos a ver si entendemos un poquito la cuestión, esta cosa, ¿no? Señores, por favor. Ya para terminar, entiendan que esto es diabólico. Entiendan que si los obispos, los curas, las familias católicas
empezamos a promover esto, empezamos a desterrar esto de nuestros corazones, nadie te puede llevar a que hagas ese tipo de prácticas. Fíjate cómo está la cosa aquí grande, interesante. O sea, yo soy católico. Y si yo le doy la espalda a estas prácticas abominables, con mi ejemplo, mis hijos igual, mis nietos igual, los demás católicos igual, y la demás gente igual. Arrastra más el ejemplo de las palabras. Si todo el católico se pone en contra de esta práctica, no nos hace nada, al contrario. El hombre puede vencer al nuevo orden mundial. El hombre puede vencer a todos los ataques demoníacos. Católico, si se apega a Jesucristo, si ama a Jesucristo y si lucha con Jesucristo. Pero no, al contrario, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos dividiendo. Cada quien dice, no, pues que sí, que se lleve la práctica. Salen los obispos ahí con que, pues, ya se legalizó, pues, síganle. Y lo empezamos a ver como algo que no es malo. Y cuando tú ves algo que ya no es malo, lo aceptas en tu cuerpo, lo aceptas en tu vida. Y después lo haces bueno. Esta es la verdad. Así ha pasado con todas las ideologías, hasta con el pecado. Primero empiezas pecando a poquito, y luego más, y luego más, y luego más, y luego más. Y al final de cuentas duermes con el pecado y pierdes ese tipo de sentido que te dice, oye, agua, estás en peligro, te puedes condenar, y te duermes, drogadote, y cuando menos acuerdas, te fuiste. Hay mujeres que nunca han tenido uno de esos en su vida y nunca lo van a tener, pero hay mujeres que llevan 3, 4, hasta 5 y lo van a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque ya perdieron la noción. Por eso, Monseñor Salvatore, la verdad, da orgullo y lo que dice es grande. Hablemos de excomunión. Excomulguemos a todos esos que digan, yo apoyo, yo quiero, yo sigo esto. ¿Tú lo sigues? Tú no perteneces a la iglesia. Te vas. La iglesia sigue al Dios de la vida, no al Dios de la muerte. La iglesia apoya o está para respaldar las doctrinas de Jesucristo, no para contradecirlas. No matarás, es el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y de qué amor me hablas si una madre, su vientre, destruye lo que... Fíjate nomás qué mujeres nos están ofreciendo ya. ¿Qué mujeres están formando? Una mujer que no tiene miedo de destruir lo que lleva aquí al hombre que su pareja lo hace pedazos. Se lo come vivo. Se acabó. Y si nos implantan esas ideas de el derecho a no nacer, como ya lo están haciendo los gobiernos, y nos llega esa lacra, no tendremos amor por nada, respeto por nada, ternura por nada. Si a una madre no le da ternura a tener su fruto, pues entonces se acabó todo. Por eso Monseñor Salvatore dice, aguas con esto. Los obispos hablemos de excomulgar, hablemos de quitar esta basura de la casa, hablemos de sacar esta podredumbre, hablemos de quitar este cochinero, tú haz lo que tú quieras, pero tú eres libre como ser humano, pero en la iglesia no. La iglesia se respeta porque la iglesia es de vida, no es de muerte. Monseñor Salvatore siempre se ha caracterizado por ser un hombre firme, un hombre sabio. Debemos de seguir su ejemplo, debemos de escucharlo. Y debemos de estar al pendiente. No nos podemos expresar aquí abiertamente, señores, por los programas. Ya ves que hasta aquí se ve las manos negra, ¿da? Pero, ¿sabes a lo que me refiero? Por favor, haz campaña con tu familia. Haz campaña con tus hijos, con tu novia, con tu esposa. No podemos permitir que nos implanten esta cultura diabólica, estas ideas del Dios, se llama el Dios al que le ofrecían en sacrificio a estos santos inocentes.
No lo podemos permitir. No sé si el video llegue, no sé si se ha censurado, no sé, pero tenemos que hablar ante esta injusticia. Tenemos que hablar ante esto y no nomás hablar, promoverlo en tu familia. Si Texas lo hace, si Texas lo hace, que es un país, perdón, estado, que tenía varios defectos. Si Texas lo está haciendo, lo puede hacer perfectamente otro estado, y otro estado, y otro país, y otro país. Recuerden que hasta los mismos políticos reconocen que el pueblo manda. Contra el pueblo nadie puede, nadie puede. Y si nosotros como católicos empezamos a hacer propaganda con los hijos, con los nietos, con la gente, y si exigimos a los sacerdotes que se pronuncien en contra de esta aberración, vamos a conseguir un gran logro. Eso es ser católicos. A nuestro corazón ahí no nos pueden manipular. Nos confunden con qué es legal, con qué es correcto, con qué es persona, con que sí es persona, con que nos pueden meter esas ideas. Si nosotros no las aceptamos, no nos hacen absolutamente nada. El problema es que el católico dice, pues no, sí, que se haga, que se haga. Pobrecitas, las damitas, pobrecitas, que yo hacer esto, sin saber los males que te estás acarreando, ¿verdad? Pobrecitas. Y al rato salimos con puras sufrimientos. No participemos en esto, hermanos. No participemos en esto. Qué bueno que Monseñor Salvatore habla de excomunión. Y ojalá y más obispos se asumen. Hablemos de excomulgar. Hablemos de excomunión. Y los obispos que no quieran participar, que se larguen. Que se hagan anglicanos o lo que tú quieras. Que se vayan. Tengan en cuenta que al final de todo, Cristo vence, Cristo gana. Duele mucho lo que está pasando porque muchos niños no van a tener el derecho de ver la luz del día. Pero duele más los que lo están haciendo. Es más duro los que están haciendo esto. ¿Qué responsabilidad tan dura van a tener el día de su juicio final? Y ahí no importa que seas presidente de tal o cual país, diputada o lo que seas. Qué tristeza, yo no quisiera ni ver ese juicio. Pero también la responsabilidad es para los obispos que no gritan, que no apoyan, que no hablan, los que se quedan, los que se venden al nuevo orden mundial. Y también para nosotros viene nuestro balde de agua. No nos queda esa reconcomia. Tenemos que pronunciarnos férreos contra esas prácticas satánicas. Tenemos que pronunciarnos muy duro en nuestro entorno, nuestra familia, con quien sea. Tenemos que debatir, dispuestos incluso hasta conseguir el martirio, si es necesario, pero no permitir por ningún momento o por ningún motivo que nos arrastren a estas culturas diabólicas que poco a poco se nos vienen infiltrando y que no nos damos cuenta y no las vemos venir. Gracias a Monseñor Salvatore, ojalá haya más obispos que se pronuncien. Señores, buenas noches, hasta pronto y bendiciones, espero les haya servido.